Buenos días, bienvenidos a un webinar que hacemos un viernes, ya previo a un deseadísimo seguro fin de semana para todos, pero nos vamos a ir con con una sesión, yo creo que de las más interesantes que hemos podido hacer últimamente, no, pero una entre ellas sí, porque vamos a hablar de sistemas de retribución ágiles. Es que digo esto porque nosotros no hacemos cosas aburridas, eso vaya por delante, ¿vale? O no interesantes. Lo que os decía, en este caso vamos a hablar de el run run este que tenemos siempre de fondo del Agile, cómo se puede aplicar a varias cosas. Bueno, pues en este caso vamos a ver cómo la compensación, ese proceso tan a veces árido que tenemos en los departamentos de recursos humanos, también se puede beneficiar de las dinámicas Agile. Contamos, como no, en estos webinars nuestros de los viernes, porque ya son suyos los viernes, con NTT Data, que sabéis que antes era Everis Business Consulting, y está pues Fabiola Martín, Agile People Coach del COE Agile de NTT Data. Jaime Ruiz también es Agile Coach en este mismo institución o entidad o como queramos llamarlo, y Paloma Flórez, ella es Manager de Talento y Transformación de NTT Data. Vamos a ello, porque como os digo, yo soy la primera que voy a escuchar súper atentamente, así es que me preparo, tomo notas y os dejo los mandos a vosotros, ¿vale? Gracias, Maite. Estupendo. Muchas gracias, Maite. Pues para nosotros, Maite, pues es como tú comentas, ya nos hemos agenciado los viernes, pero de nuevo agradeceros el espacio, es un súper placer estar aquí con todos vosotros. Y primero de todo, darle la bienvenida a todas las personas que están aquí hoy conectadas con nosotros desde muchos sitios del mundo. Antes de entrar en materia, pues dejadnos que os recordemos rápidamente que este webinar está dentro de un ciclo de 7 eventos. Es el sexto, ya estamos casi al final. Ya no me acuerdo, ya comenzamos allí en 2021. Y al final, pues están todos ellos centrados en nuestro modelo de transformación Agile, pero para recursos humanos. Al final de este webinar, cuando Maite y el observatorio os compartan el documento, pues aquí podréis encontrar todas los links para poder ver los webinars en diferido si son de vuestro interés. Eso sí, os invitamos desde ya a que lo hagáis. También en la herramienta de GoToWebinar podréis encontrar un espacio para lanzar preguntas, ¿no? Cualquier inquietud, aportación, duda que os surja a medida que vayamos comentando todos los temas, pues os invitamos a lanzar todas aquellas cuestiones que os resulten de interés, porque al final tenemos un pequeño espacio para resolverlo. Dicho todo esto, pues vamos a empezar nuestro webinar y hoy hablaremos sobre qué elementos son imprescindibles en un sistema de retribución ágil. Como bien sabéis, los asiduos a nuestros webinars, pues nos gusta abordar el eje que estamos trabajando, en este caso pues es el eje de compensación y retribución desde un punto de vista objetivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final nos gusta dar nuestra opinión, ¿no? Como NTT Data, pero sí que nos gusta sobre todo basarnos en estudios, en tendencias, en datos objetivos, ¿no? Y en este caso no va a ser diferente, pero sí que lo vamos a enfocar desde una visión más organizacional y desde una visión más social y cultural. En relación al ámbito organizacional, en el webinar anterior estuvimos analizando un artículo de McKinsey en el que se comentaba que los 3 factores principales por lo que la gente creía que los empleados abandonaban las organizaciones eran pues la compensación económica, el equilibrio laboral y personal y una mala salud física y emocional. Es cierto que estos aspectos son importantes, pero después del estudio se dieron cuenta de que los factores claves que hacían que un empleado abandonara la organización eran los siguientes, ¿no? Eran la valoración por parte de su responsable, el sentido de pertenencia al trabajo que se está realizando y la valoración por parte de la organización. Como veis,
sigue existiendo una parte cultural en la sociedad en que cree que la parte de la compensación pues sigue siendo muy importante. Y entonces nosotros nos quedamos inquietos y seguimos buscando otras fuentes, ¿no? Si comparamos toda esta información con otro estudio de Betterworks, que es una empresa especializada en recursos humanos, encaja en que los factores pues, que hemos comentado anteriormente por los que los empleados abandonan las organizaciones siguen siendo estos, ¿no? Abajo a la derecha en la tabla los ítems en rojo lo demuestran, pero como podéis ver también en los azules, entre el top 10, pues sigue apareciendo la parte económica, ¿no? Y nos quedamos con el titular, con el mensaje clave de que el 53% de los empleados abandonan las compañías por razones salariales. Entonces, esto es importante, ¿no? Llevarlo por un momento a vuestro terreno. Pues vosotros si lideráis un equipo o formáis parte de alguno, ¿no? ¿Sabéis si los miembros de vuestro equipo se sienten valorados a nivel de compensación y retribución? ¿Creéis que si decidieran abandonar hoy la compañía, uno de los principales motivos sería este? Como empleado, ¿vosotros mismos habéis lanzado o trasladado vuestra inquietud sobre este tema a vuestros responsables? Como veis, al final, todas estas preguntas pues, no son fáciles de responder. Sabe escoger muy bien el momento, el entorno, gestionarlo con cierto cariño, ¿no? Es un tema pues, que es complejo y delicado, pero no únicamente en el ámbito organizacional, ¿no? Como os comentaba antes. Ahora vamos a explorar el ámbito más social y cultural. Para ello, nos gustaría lanzaros una pregunta a modo de reflexión. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuánta gente de nuestro círculo cercano sabe realmente lo que cobramos? La primera sensación cuando leemos esto es como un pequeño impacto como de incomodidad, como de sorpresa, incluso un poquito violento, incluso diría, ¿no? Seguramente pues el 90% de los asistentes hoy aquí, pues la respuesta a esta pregunta andará entre un número menor a 5 personas. No creo que haya muchísimas personas más, ¿no? Que sepan esta información como tal. Porque al final, tanto las organizaciones como las personas tratamos con cierta privacidad y confidencialidad toda esta información. Después Paloma nos explicará también que incluso existen pues, aspectos legales, ¿no? Relacionados con toda esta información. Pero al final es una evidencia pues, que la cultura que nos rodea impacta directamente en la gestión de esta información. ¿Qué quiere decir esto? Pues que revelar nuestro salario a terceros puede generar comportamientos no esperados, ¿no? Al final, cuando hablamos de este tema, pues le damos muchas vueltas y cómo lo digo, y lo digo de una forma suave, lo digo de forma objetiva, lo digo de forma clara, porque al final, en el fondo, pues estamos llenos de prejuicios. Lo curioso es que al final nos cuesta de la misma manera o tenemos el mismo miedo decir que las cosas nos van bien, como que al final pues nuestra retribución pues, es baja, ¿no? ¿Por qué? Porque entre nosotros existe una cultura, se ha ido forjando poco a poco, como mediante la educación y con años de meritocracia, pues que existe una falsa creencia en que tanto tengo, tanto valgo, ¿no? Y nos olvidamos un poco, creamos como una identidad falsa, pues que al final que ni el dinero, ni el sueldo, ni el trabajo, ni los bienes que tenemos nos definen a nosotros como persona y como empleado, ¿no? Cuando nosotros disponemos de esta información, ¿no? De saber lo que cobra una persona, al final no nos paramos de forma objetiva, sacamos métricas, analizamos realmente si ese salario es justo, si está generando un ROI adecuado a la empresa, ¿no? Y lo que hacemos es, pues comenzamos a generar juicios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vamos a comentar con este, generamos conversas de pasillo, un run run,
no sé, imaginaros, lo llevamos a un ejemplo más cotidiano, ¿no? En un equipo, pues que tenga un responsable, un manager y se van a hacer un after work. Seguro que habréis oído una famosa frase que todos hemos oído de venga, va, que eres manager, que se note ese bono, ¿no? Porque al final tenemos una creencia de que ese manager pues no está invitando lo que debería invitar por lo que está cobrando, ¿no? Entonces, pues al final, tanto a nivel social como a nivel organizacional, el tema de la compensación y la retribución pues es un tema muy importante y que se debe tratar con mucho detalle, mucho foco y personalizándolo para cada empleado en concreto. Por esto y por todo ello, la compensación y la retribución pues es uno de los 7 ejes que nosotros hemos incluido en nuestro modelo y para trabajar en la implantación de la agilidad en las organizaciones desde un punto de vista de recursos humanos. No me voy a parar mucho aquí porque al final, como os he dicho al principio del webinar, pues tenemos uno específico donde se explica el modelo de forma detallada y con todo lujo de detalle. Pero sí que os quiero comentar rápidamente pues, que existen estos 7 ejes fundamentales donde incidir en una transformación impulsada y alineada con recursos humanos, ¿no? Y como veis, todos estos ejes, estas dimensiones están totalmente relacionadas entre sí, tal es así que hablamos de que es un modelo orgánico. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues si hiciésemos una analogía al cuerpo humano, cada una de estas dimensiones, ¿no? sería un órgano y cuando nosotros estuviéramos incidiendo, impactando en un eje, en una dimensión, estaríamos de forma indirecta impactando en las otras dimensiones, ¿no? En los otros órganos. En concreto hoy hablaremos y estaremos profundizando en la dimensión de Benefit, Reward and Compensation y estaremos hablando de todo lo que está relacionado pues, con los beneficios y compensaciones, pero en concreto desde dándole una mirada ágil, ¿no? Explorándolo desde esta mirada, como comentaba Maite al principio. Como podéis ver, en la relación, la retribución y compensaciones impacta directamente en el compromiso y la motivación de nuestros empleados, pero ya exploramos en pasados webinars en que indirectamente estaríamos impactando también a la parte de management y liderazgo y de cultura y comportamientos, ¿no? Creo que llegados a este punto, lo mejor es que Fabiola nos ayude a definir términos y el origen de la palabra salario. Súper, gracias Jaime. Pues sí, para ir entrando un poco en materia, ¿no? Vamos a remontarnos a los orígenes. Procedente del latín salarium, el término salario en sí tiene sus raíces en la palabra sal. En la época del Imperio Romano, tanto a los soldados como a los funcionarios públicos se les pagaba precisamente con sal, ¿no? Porque en aquellos tiempos era un producto muy valioso y muy apreciado. Porque además de servir pues, para sazonar, ¿no? Evitar la deshidratación, la sal se utilizaba, por ejemplo, para conservar alimentos, como antiséptico para las heridas, para detener hemorragias, ¿no? Incluso para la fabricación de tintes y jabones. Así que era un producto muy diverso, ¿no? Y esos paquetes de sal recibidos y que después eran utilizados como moneda de cambio, recibían el nombre de salarium y así ese término, ¿no? Derivó en la palabra salario tal y como la conocemos a día de hoy. Pero realmente el concepto de salario en sí va mucho más allá de lo que simplemente es pensar en la nómina, ¿no? Únicamente como ese dinero que percibimos, ¿no? Que nos ingresan cada mes en el banco, si todo va bien. Y os vamos a contar un poquito más. Comencemos analizando la jerarquía o pirámide de necesidades de Maslow. George Bersin, que entre otras cosas es analista de la industria global y de las últimas tendencias en los negocios, hizo esta conexión entre lo que es importante para las personas y en base a esto, pues, qué tipo de recompensas o compensaciones serían apropiadas. Y empezando desde la parte de abajo, si creemos que no tenemos suficiente dinero para mantener un estilo de vida básico, pues el dinero seguirá siendo sin duda un gran motivador, ¿no? No tener hambre y tener un techo sobre la cabeza será lógicamente lo más importante. Pero en cuanto superamos ese nivel de supervivencia o de seguridad básica,
otros aspectos empiezan a ser importantes como el equipo, las relaciones, el respeto por mi competencia y también incluso el hecho de poder contribuir a objetivos comunes de la compañía. Y en lo más alto ya está pues mi propia autorrealización, ¿no? Mi capacidad pues para contribuir con mi creatividad, desarrollarme como persona, ¿no? Y allí son cosas precisamente como el desarrollo profesional y la carrera que se vuelven realmente importantes, ¿no? Los desafíos se convierten en las cosas que me impulsan y quiero trabajar con valores más altos que contribuyan a un mundo mejor y a ser útil quizás para la sociedad, ¿no? En este punto, pues aspectos como que mi negocio, ¿no? Mi empresa, tengo un objetivo más alto que simplemente pues ganar dinero, es donde se vuelven más relevantes. Y es que al final todos necesitamos pagar nuestras facturas, ¿no? Mantenernos a nosotros mismos, a nuestras familias, pero una vez que estas necesidades básicas están cubiertas, los beneficios psicológicos del dinero empiezan a ser algo cuestionables, ¿no? Los ingresos altos mejoran pues nuestra evaluación general de la vida, ¿no? Pero no nuestro bienestar emocional. Y así lo afirmaron en un artículo que ha sido, ¿no? Durante años ampliamente citado, muy citado, Daniel Kahneman, psicólogo y premio Nobel de Economía, y Angus Deaton, que es economista de la Universidad de Princeton, tras analizar más de 450.000 respuestas, concluyeron que en los Estados Unidos los niveles de bienestar emocional aumentan con los niveles salariales hasta un total de $75.000 anuales, pero luego se estabilizan. O como dijo una vez Arnold Schwarzenegger, ¿no? El dinero no te hace feliz, ahora tengo 50 millones de dólares, pero estaba igual de feliz cuando tenía 48 millones. ¿Sí? Está demostrado que realmente no existe una correlación directa entre el salario y los niveles de satisfacción laboral de los profesionales en una organización. Es decir, entre que te paguen más y estés más contenta con lo que te pagan. Y tampoco la hay entre que te paguen más y estés más contenta con el trabajo que desempeñas. Lo que indica que al final la satisfacción de las personas con el salario económico que perciben pues es en su mayoría independiente de su salario real, ¿no? Digamos, del dinero que perciben al final. Así que incluso una buena retribución puede ser insuficiente para evitar que el profesional se sienta pues, insatisfecho en su lugar de trabajo, ¿no? En su puesto de trabajo. Así que tal vez, ¿no? Sea el momento de compensar a las personas no solo por lo que saben o lo que hacen, sino también por lo que quieren, por lo que necesitan, ¿no? Lo que les motiva. Y aquí precisamente es cuando entra en juego el famoso salario emocional. ¿Y qué es, no? El salario emocional, seguramente habréis oído hablar de él. Toda aquella compensación no monetaria pues, que una compañía ofrece a sus profesionales y que además, por propia naturaleza, es mucho más difícil de cuantificar, incluso que concretar, que no la económica en sí. Es un concepto asociado a la retribución de un profesional en la que se incluyen cuestiones de carácter no económico. Son todos aquellos beneficios, sean tangibles o no, que la empresa pues, puede ofrecer a sus profesionales para mejorar su nivel de bienestar y su nivel de satisfacción sin que esto suponga necesariamente, ¿no? un incremento de sueldo. Así que, como os digo, el objetivo de este tipo de retribución emocional es mejorar la calidad de vida del colaborador, que esté a gusto en la compañía y que, por tanto, esté más motivado, con más compromiso con la organización y eso a la vez, ¿no? Se traduzca en una mayor productividad. Así, pues, gana la compañía por un mayor rendimiento de sus colaboradores, por reducir el absentismo laboral y por aumentar también su capacidad de atraer y fidelizar el talento, ¿no? Y, por otra parte, ganan también los colaboradores por una mayor felicidad, ¿no? Un mayor bienestar y un menor nivel de estrés laboral. Si recurriéramos de nuevo a la pirámide de Maslow que mostrábamos al inicio, que hemos compartido antes, podríamos ver cómo el salario emocional sirve para completar los niveles superiores, ¿no? Estima, reconocimiento, autorrealización, pero a esto solo se puede llegar, insisto, cuando los niveles inferiores han quedado satisfechos, ¿no? Esas necesidades básicas de la base, ¿no? Fisiológicas, de salud, de seguridad. Lo que sí que hay que tener claro
es que el salario emocional no puede preferirse, ¿no?, a la retribución monetaria, porque no es un sustitutivo, sino que es un complemento a ese dinero, ¿no?, que percibimos de por sí. Pero, ¿cuáles son exactamente, ¿no?, los beneficios del salario emocional? La verdad es que esta mayor importancia del salario emocional sobre la retribución económica, en el mayor conocimiento del impacto positivo que tiene sobre el capital humano, ¿no?, sobre las personas, porque hay ventajas en muchos sentidos. Incremento del nivel de compromiso e implicación, ¿no?, porque un salario emocional se convierte en ese plus que te permite estar satisfecha con tu trabajo y en consecuencia pues te sientes más comprometida y más dispuesta a dar, ¿no?, lo mejor de ti. Contribuye también a un mejor ambiente laboral, un aumento, como os decía antes, de la productividad, ¿no? Profesionales satisfechos, pues al final se sienten más a gusto y son personas que presentan realmente elevados índices de productividad. Y también tiene un impacto en la mejora del bienestar de las personas en las organizaciones, ¿no? Porque ese salario emocional también está relacionado con una reducción en el índice de rotación y unos bajos niveles de absentismo, que a su vez, ¿no?, disminuyen los gastos de selección de personal, aumenta el branding y la atracción de talento, en fin, o sea, podríamos citar muchísimos. Así que lo ideal es que el salario económico y el salario emocional vayan de la mano. Es que una vez cubiertas pues, esas necesidades económicas, hay otros elementos que resultan vitales para tomar cualquier decisión laboral, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones que ponen por encima otra serie de cosas que otras generaciones. Por lo tanto, no se trata tanto, ¿no?, de recibir una mayor cantidad de dinero, sino de recibir prestaciones que el profesional entienda como beneficios más valiosos que una propia subida de sueldo en sí, ¿no? Basarse en incentivar a través de aspectos mucho más nucleares y mucho más importantes para el profesional. Y en este sentido, bajo este prisma, hay una serie de elementos a tener en cuenta si se quiere tener un sistema de retribución ágil, ¿no? O bajo los principios y valores que impulsa y fomenta la agilidad. Partiendo siempre de poner a las personas en el centro, ¿no?, y priorizarlas ante procesos y herramientas, en primera instancia está la motivación, alrededor de la cual orbitan todos los demás, ¿no? La importancia de tener en cuenta las motivaciones, sobre todo intrínsecas, las que surgen desde dentro de cada persona a la hora de compensar a nuestros colaboradores. Después está la transparencia, ¿no?, que es uno de los valores más importantes de la agilidad y en este ámbito hay que ponerlo en valor porque históricamente la compensación siempre ha sido un tema tabú, ¿no?, como comentaba Jaime al inicio. Y además cabe recordar también que jolín, pues siendo transparentes también fomentamos la comunicación, la confianza, ¿no?, la colaboración dentro de los equipos y dentro de la propia organización. Es muy relevante también la necesidad de coherencia en las acciones que se lleven a cabo en la compañía, ¿no? Si digo que apuesto por la colaboración, he de compensar por colaborar conjuntamente y no por objetivos individualizados que apuesten por totalmente lo contrario. Seamos coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Otro punto muy importante es dejar de lado de una vez por todas el café para todos, ¿no?, y apostar por una retribución customizada, más a medida, según las circunstancias vitales de cada colaborador. Porque, a ver, seguramente no valoramos lo mismo ahora, ¿no?, en este momento de nuestras vidas que cuando teníamos 20 o 25 años, cuando teníamos hijos que cuando no estamos casados, si lo estamos, que cuando no lo estábamos, ¿no? Y es importante saber satisfacer esas necesidades y esas motivaciones relacionadas con cada persona de la forma más individualizada y clusterizada posible, ¿no? En este punto es súper importante ser flexibles, ¿no?, en todo aquello que llevemos a cabo, desde la adopción pues, de un mindset iterativo e incremental que nos ayude a ir implementando diferentes iniciativas e ir iterando sobre la marcha en el caso de que sea necesario. Y por último, y no por ello menos importante, otro elemento clave es dar el reconocimiento adecuado a las personas, ¿no?, que al final somos el activo más importante en las compañías. Entonces, no nos olvidemos
tal como compartíamos en el webinar anterior, que hablábamos de feedback precisamente y del feedback y la evaluación, que la falta de valoración y reconocimiento es una de las mayores causas de baja voluntaria en las compañías. Así que demos reconocimiento de manera sorpresiva, sin que necesariamente sea asociado a dinero. Valoremos a nuestros compañeros y compañeras independientemente de la categoría o rol que ocupen. Reconozcamos un trabajo bien hecho en público. Sorprendamos a alguien con, pues no sé, con algún detalle improvisado, ¿no? Más allá de lo que ya se espera. Y a partir de ese punto vamos a ir profundizando en cada uno de estos ingredientes clave, ¿no? A tener en cuenta en la receta de lo que sería una compensación ágil. En primer término, la motivación, ¿vale? Como os decía, ¿no? Sobre la que, o alrededor de la cual orbitan todos los demás. Tenemos claro, ¿no? Que la motivación es ese motivo que nos lleva a la acción, aquello que nos mueve por dentro y nos invita a dar un paso al frente, ¿no? En lo que motivación se refiere, hay que tener en cuenta un par de aspectos importantes. Por un lado, ¿qué nos motiva, no? Hemos de conocer las motivaciones de las personas en nuestra organización, las personas de tu equipo. No des nada por hecho, porque lo que a ti te motiva no tiene por qué motivar a otros. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer? Preguntar. Y además las motivaciones no son estáticas, están totalmente vivas en el tiempo, ¿no? Porque pueden variar a lo largo de la vida, pues según el momento en el que nos encontremos. Así que es interesante irlas revisando de manera, ¿no? De manera recurrente. Según Dan Pink, en su libro La sorprendente verdad sobre qué nos motiva, identifica los pilares de la motivación 3.0, ¿no? Que son tres precisamente: autonomía, maestría y propósito. La autonomía tiene que ver con que nos gusta dirigir nuestro propio comportamiento nosotros mismos, ¿no? Cómo hacer algo, cuándo, dónde, con quién, ¿no? Que nadie nos diga, ¿no? Que tengamos esa libertad. La maestría tiene que ver con que deseamos ser cada vez mejores en lo que nos importa, ¿no? Cuando hacemos lo que nos gusta y somos buenos, entramos en ese llamado estado de flow que hablaba Mihaly Csikszentmihalyi, en el que estamos comprometidos al 100%, ¿no? En este estado de flow es el que te lleva, ¿no? Esta motivación para alcanzar la maestría es la que te lleva, ¿no? Un domingo por la tarde a ponerte a practicar con tu guitarra, con tu ukelele, para sacar ese acorde, ¿no? Aunque no vayas a hacer ningún concierto, pero eso es lo que te lleva, ¿no? A esa motivación intrínseca te lleva a ello. Y por último, el tercer pilar de la motivación sería el propósito, que necesitamos conectar con algún propósito superior. Y dicho esto, ¿no? El otro aspecto importante es cómo los puedo llegar a conocer, cómo puedo conocer las motivaciones, ¿no? Y aquí pues os sugerimos un par de ideas. Por un lado, el Movimiento Management 3.0 propone un modelo para gestionar las motivaciones que se llama Moving Motivators, y a través de unas cartas que representan una mezcla de motivadores intrínsecos y extrínsecos, como el estatus, la libertad, ¿no? El orden, puedes conocer de manera muy sencilla pues qué motiva a las personas de tu equipo o de tu organización. Son unas cartas que te puedes descargar directamente de su web, que valen 0 euros y que te pueden ayudar, ¿no? A hacerte una idea básica, ¿no? De qué es exactamente lo que motiva a las personas de tu equipo, ¿no? o de tu organización. Y luego, otra alternativa un poquito más pro, diríamos, es hacer un assessment, como por ejemplo el Race Motivation Profile, que ofrece pues, un enfoque científicamente probado para conocer esas motivaciones intrínsecas de las personas, ¿no? Evalúa el Race los 16 deseos básicos de la naturaleza del ser humano que determinan nuestros valores. Pueden definir tendencias de comportamiento, dibujar nuestras preferencias más relevantes, ¿no? Porque al final todos somos iguales, aunque todos somos diferentes. Así que es importante esa diferenciación. Y a partir de aquí, con este conocimiento sobre lo que nos motiva, pues ya podemos empezar a definir iniciativas o lanzar acciones alineadas con esas preferencias de cada persona. Pues bien, llegados a este punto, ¿no? Una vez tenemos clara la importancia de la motivación y su transversalidad, pues ahora vamos a ir viendo elemento a elemento, ¿no? Que os mostrábamos antes. Así que, Paloma, ¿qué nos puedes compartir sobre la transparencia? Muchas gracias, Fabi. Pues a ver,
la transparencia consideramos que es un elemento esencial, ¿no?, de esta compensación ágil. Pero, sin embargo, como nos comentaba Jaime antes, la verdad es que es un tema bastante controvertido. De hecho, yo en mi carrera profesional he notado esa evolución, ¿no?, como consultora de temas de organización, talento, recursos humanos. Y yo recuerdo recomendar a clientes que, por supuesto, toda la información de compensación tenía que ser súper privada, que no se compartía nada, absolutamente nada con los empleados, y eso era lo que recomendábamos, ¿no? Y hemos visto cómo con el paso del tiempo y la evolución que está habiendo las distintas prácticas y con este nuevo paradigma ágil, hemos cambiado completamente de postura. Y aún así es un tema bastante complejo, ¿no? Con lo que nos preguntaba Jaime de cuánta gente de nuestro entorno cercano sabe realmente cuánto cobramos, a mí me pasa y me imagino que a muchos de los que estáis aquí hoy. Yo no sé cuánto cobran mis mejores amigas y no se me ocurre preguntarlo en una cena, ¿no? No es un tema que de pronto digamos, oye, ¿y tú? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto ha sido tu bono? Cuéntame, ¿en qué banda salarial estás? Son temas que culturalmente no tratamos y que además consideramos, casi os diría, de mala educación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queremos decir y por qué estamos hablando de transparencia? Os traemos este caso, no sé si algunos de los que estáis aquí hoy lo habéis visto hace algunos meses, ¿no? Una polémica con cuánto cobraba Gerard Piqué, el jugador de fútbol del Barcelona. Porque, bueno, están teniendo problemas de limitación salarial y demás, y hubo pues unas críticas, ¿no?, al jugador porque cobraba mucho. Entonces, él, para defenderse, hizo público su salario. Este número kilométrico que vemos aquí, que a mí casi me cuesta leerlo, ¿no?, de lo lejos que está de mi nómina, ni siquiera es el sueldo anual, tampoco es el mensual, es el semestral en este caso. ¿Y qué ocurrió, no? ¿Qué pasa cuando Piqué, bueno, publica este tuit? Por supuesto, las redes arden, pero para nosotros lo más interesante era el tipo, ¿no?, y la cantidad de reacciones que generó. Hubo de todo, ¿vale? Hubo de todo, pero la verdad es que fue súper polémico, porque al final genera un impacto saber cuánto cobra, incluso cuánto cobra una realidad que está tan lejos de la nuestra, ¿no?, como la de un astro del fútbol. Hubo gente que decía que, bueno, que no era tanto dinero. Al final hay que tener en cuenta el valor que genera Gerard Piqué para la compañía, en este caso para el club de fútbol. Al final son muchas camisetas vendidas, muchas entradas para partidos y hay una parte de imagen de marca. Gerard Piqué es casi una institución, ¿no?, para el Barça. Había gente que se escandalizaba completamente de que se pudiese cobrar esa cantidad de dinero por dar patadas a un balón, al final. Y había gente que se escandalizaba, pero porque lo comparaba, ¿no?, con otros trabajos que socialmente consideramos que tienen muchísimo impacto, como, ¿no?, los médicos o profesores mileuristas que todos conocemos. En cualquier caso, no dejó a nadie indiferente. Y entonces, si genera estas reacciones, ¿vale?, y es un tema tan controvertido, ¿por qué no solo recomendamos ir yendo hacia la transparencia? Lo primero de todo, y seguro que muchos de los que estáis aquí lo conocéis, por un tema puro regulatorio, ¿no? Los Reales Decretos 901 y 902 de 2020 de igualdad retributiva entre hombres y mujeres y de registro salarial han generado un marco en el que, por supuesto, primero tenemos que cumplir con la legislación, en el caso de las compañías a las que les afecta, y ha generado además ese tipo de conversaciones más difíciles sobre igualdad, sobre cómo pagamos y qué pagamos, qué estamos retribuyendo. Pero más allá de eso y más allá de la simple exigencia regulatoria, que no es poco, la realidad es que en los últimos años hemos visto ese cambio de exigencia social, ¿no? Somos más exigentes como consumidores y lo somos también como empleados. Y eso requiere, ¿no?, mayor comunicación por parte de la compañía y mayor claridad. Además, hay diría casi un mandato, ¿no?, de igualdad, y en el caso de compensación hablamos tradicionalmente, ¿no?, de equidad interna y equidad externa. En cualquier caso, es ya, diría que casi obligatorio, ¿no?, para todos asegurar dentro de las compañías que pagamos lo mismo por el mismo trabajo realizado. Y es una cosa como muy obvia y que damos muy por hecho, pero que como no hablamos de ello, no demostramos que es así, genera mucha incertidumbre y mucha desconfianza por parte del empleado. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros para poder avanzar en temas de transparencia? Por un lado, que esto deje de ser un tema, el tema de la compensación y la retribución, que ya no sea algo que se habla en susurros dentro de un despacho a puerta cerrada,
sino que sean conversaciones que tengamos en voz alta con nuestros profesionales de manera recurrente. Y con esto no queremos irnos a casos súper extremos de startups tecnológicas de Silicon Valley que todo el mundo sabe cuánto cobra cada uno y decide, ¿no? Hay un caso de una de videojuegos que cada empleado decide cuánto cobra. No estamos diciendo, ¿no?, temas súper utópicos, pero incluso en NTT Data lo hacemos y muchas empresas tecnológicas es así, estilo Amazon, Google. Las bandas salariales son públicas. Hay un tema de protección de datos, ¿no? No se trata de que yo sepa cuánto cobra exactamente Fabiola o cuánto cobra Jaime, pero todos sabemos, según como las categorías son públicas, ¿no?, los niveles, todos sabemos en cuál estamos y sabemos en qué banda salarial estamos cada uno. Y eso es público para todo el negocio, todas nuestras distintas líneas de negocio, para todas las categorías es público cuánto se cobra a nivel de banda. ¿Qué ocurre? Que con esto generamos mucha claridad en qué pueden esperar los empleados. Podemos saber qué niveles tengo de crecimiento y qué puedo esperar si estoy al final de la banda, si estoy al principio, y sé aproximadamente qué diferencia hay entre mis distintos compañeros, ¿no? Porque aquí hay un tema con la conversación siempre que es el agravio comparativo. ¿Pero qué genera esto? Que al final, claro que vamos a tener conversaciones difíciles. No son fáciles en general las conversaciones con los profesionales sobre bonos, sobre subida salarial, sobre bandas salariales. El tema de la compensación, ya lo hemos dicho, lo hemos reconocido, es súper controvertido. Pero tenemos que prepararnos para tener esas conversaciones. Lo que no podemos seguir haciendo es seguir escondiéndonos y tratar a los profesionales como si no fuesen personas adultas, que lo son. Muchas veces somos casi paternalistas, ¿no? Yo creo, de no le voy a decir, si tienes este bono, y esto pasa siempre, ¿no? Tienes este bono y es fantástico y es el mejor bono, pero no le preguntas a tus compañeros porque en realidad es la mitad de lo que tienen ellos. Así que no lo hables, ¿no? Esto no lo decimos, no lo hables. Casi lo recomendamos. No es así, no son niños, son personas adultas. Tenemos que reconocerles ese estatus y ser capaces de tener esas conversaciones y explicarlas, porque las decisiones las tomamos por algo. No pasa nada, no es ningún drama, pero hay que hablarlo. Y si realmente hay inequidades, tenemos que tratarlas. No solo porque nos lo exija la ley, que por supuesto también, sino casi os diría por un tema de qué tipo de compañía queremos ser. Vale, pues esto con el tema de la transparencia. Ahora vamos a ver el siguiente elemento, que es el que antes comentaba Fabiola, ¿no? De esa coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque al final, nada habla más alto, ¿no?, que los actos, y muchas veces nos pasa que gastamos muchísimos recursos en decir el tipo de empresa que queremos ser, ¿no? Queremos ser sostenibles, queremos ser, pues, atendemos a la diversidad, creemos en nuestros profesionales, confiamos en ellos, pero luego cuando de verdad tenemos que realizar acciones, ¿no?, nos cuesta mucho más tener esas cosas que tanto proclamamos en mente. Y hay un tema aquí, clarísimo, nada habla tan alto como el dinero. Entonces, en términos de coherencia, aquí os traemos una frase que yo reconozco que aquí me la enseñó Fabiola, de Eliyahu M. Goldratt, ¿no?, que ahora es de mis favoritas. Dime cómo me mides y te diré cómo me comportaré. Si me mides de forma ilógica, no te quejes de un comportamiento ilógico. Y me recordó, ¿no?, un proyecto que yo hice ya hace algunos años en una entidad financiera. Estábamos haciendo un cambio de comportamientos para toda la parte de banca comercial, ¿no?, de retail, pues las típicas oficinas bancarias. Y entonces íbamos con además, ¿no?, nuestro muy consultor de, pues queremos que las oficinas bancarias haya más innovación, haya más colaboración. Entonces tuvimos una reunión con un directivo de la banca retail y nos lo dijo claramente, dijo, ¿queréis que colaboren? ¿Queréis de verdad que las oficinas colaboren? Fenomenal. Ponerles los incentivos basados en colaboración. Un poco lo que contaba Fabiola antes, ¿no? Mientras hay objetivos individuales, no van a colaborar, porque ¿para qué? La compañía se lo está diciendo claramente, que lo que quiere es que cumplan con sus objetivos, y esos objetivos son de cada oficina. Si queréis generar una red de colaboración entre las distintas oficinas, hay que retribuirlo, porque el mensaje que está lanzando la compañía es clarísimo. Y salimos de esa reunión diciendo, tiene toda la razón. ¿De qué sirve, qué sentido tiene que vayamos a decirles, oye chicos, de verdad es súper importante colaborar, pero luego la compañía a lo que le está dando importancia y lo que está poniendo peso es a los objetivos individuales? Entonces, ¿en qué hay que ser coherente? Por un lado, lo que hablamos de los objetivos, ¿vale? Todo el tema del variable es súper sensible, súper sensible.
tan sensible que no basta solo con que los objetivos estén bien alineados, sino que además tiene que haber cierta coherencia en el proceso. Últimamente, con todo el tema del paradigma Agile, y nosotros lo vivimos muy día a día, ¿no?, con nuestros clientes, es como, no, ya no hay jefes, ¿no? En paradigma Agile son equipos autogestionados, tenemos product owners, tenemos Agile coach, pero ya no existe el concepto de jefe jerárquico, sino que cada uno contribuye al equipo y al desarrollo del producto. Pero, sin embargo, cuando llega el momento del desempeño, sigue siendo el manager el responsable, quien decide cuál es el desempeño o quien define cómo tiene que ser el bono. Sigue siendo una incoherencia, ¿no? Pasa lo mismo con la estructura retributiva, con lo que hablábamos antes de las expectativas del empleado. No podemos estar contratando talento joven y diciéndoles, vais a tener una carrera aquí, esta es una empresa fantástica, pero no tenéis escalera, ¿no?, retributiva, no tenéis niveles salariales por encima que os den ese crecimiento. Al final, se trata de pensar en qué tipo de compañía queremos ser y en alinear los distintos elementos que tenemos. Y uno de los elementos más potentes y que lanza un mensaje más claro a los empleados es, sin duda, la compensación. El siguiente elemento es el de customización, ¿no? Y a mí me gusta especialmente porque creo que es algo que tenemos súper asumido como consumidores, ¿vale?, como clientes de compañías, con todos los temas de experiencia, ¿no?, experiencia muy segmentada, productos muy segmentados, pero sin embargo, cuando pensamos en nuestros profesionales, ese mindset de customización casi lo perdemos. Entonces, ¿a qué nos referimos con la customización en la compensación? Lo primero que queremos aclarar aquí es que no estamos hablando de incrementar necesariamente el coste. No significa que le demos muchísimas cosas nuevas a nuestros empleados, sino de utilizar mejor las que tenemos, ¿no? Lo que nos encontramos en los estudios que realizamos desde NTT Data es que las organizaciones que son top performers destacan por ofrecer a los distintos profesionales, ¿no?, un mayor rango de incentivos, que incluyen compensación monetaria y compensación no monetaria, muy de la mano de lo que contaba antes Fabiola del salario emocional. ¿Qué queremos decir con esto? Y yo creo que Fabiola lo ha explicado antes muy bien, ¿no? No todos estamos en el mismo momento vital. Y no todos, incluso aunque estemos en el mismo momento vital, no a todos nos interesa lo mismo. Es esencial que empecemos a dar respuesta a las distintas necesidades que tienen los distintos tipos de profesionales dentro de nuestra compañía. Y aquí cuento, por una vez voy a hablar de mí, ¿no? Y es un caso como muy concreto, pero yo por la categoría que tengo dentro de la compañía, tengo plaza de parking, ¿vale? Y yo no conduzco, no tengo coche, no he tenido nunca. Tengo el carnet casi por casualidad. A mí me dicen, oye, ¿tienes parking? Pues fenomenal, no, muchas gracias, pero no lo necesito, ¿no? Cuando llego a la oficina, yo tengo gente de mi equipo que tiene que aparcar lejísimos, que tarda 15 minutos en llegar, que últimamente, no sé si habéis visto el tiempo en Madrid, pero hace malísimo, no para de llover. ¿Qué sentido tiene que haya un recurso tan valioso para esta persona, ¿no?, para poder ahorrarse esos 15 minutos bajo la lluvia tan desagradables de haber aparcado lejos de la oficina, cuando hay plazas de parking que gente como yo no está utilizando y a la que no tienen acceso por la categoría? Pues no tiene ningún sentido. A la compañía no le cuesta más dinero eso. No se trata de eso, no va de eso, va de preguntar. Y este es el segundo punto y es esencial, ¿no? Tenemos que preguntar a nuestros profesionales. Tenemos que escucharles realmente. Damos por hecho que sabemos lo que quieren. Damos por hecho que por el momento vital o por el segmento en el que están o por el área, sabemos a qué tipos de beneficios les vienen mejor. Y no siempre es así. A veces basta con preguntarles. Yo estoy segura que hay gente de mi equipo a la que tener un portátil un poco mejor, un poco peor, no les cambia la vida, pero sin embargo esa plaza de parking significa mucho. Pasa con los cheques guardería, pasa con los cheques restaurantes, pasa con los coches, ¿no? Ese tipo de beneficios de compañía que damos. Por ejemplo, a nosotros también nos ocurre, es verdad que consultoría es muy habitual, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que cada vez veo más en empresa cliente final, que es tener algún tiempo de descanso después de haber tenido un pico de actividad, ¿no? Esos cierres de reporting, esas nóminas, esos temas de impuestos que generan mucho volumen en momentos puntuales, poder aprovechar luego y poder darle cierto, no significa que les demos 15 días de vacaciones, pero igual basta con una tarde para poder descansar, para poder desconectar y reponernos un poco de ese esfuerzo que hemos hecho. Hay muchas soluciones imaginativas que podemos plantear. Una que cada vez es más común o se discute más y que yo he visto en cliente, tuvimos un proyecto en una empresa de telecomunicaciones
en el que estábamos replanteando la figura del directivo, ¿no? Y uno de los aspectos clave para un directivo es la retribución, sin duda. Y una cosa que nos pasaba con los beneficios es que decíamos, nos estábamos volviendo locos, ¿no? Como qué beneficios les puede interesar. Vamos a buscar cosas que, pues eso, el coche, ¿no? Pero el coche tiene que ser mejor, pero no, porque depende de qué nivel estés, el coche es no sé qué. Y al final, una cosa a la que concluimos es, ¿y por qué no directamente les damos la bolsa de beneficios y que sean ellos quienes lo gestionen? Y al final eso generó pues muchísimo bienestar y muchísima satisfacción para este colectivo muy sensible en estos temas, porque ya no era me viene dado, la empresa da por hecho lo que me hace falta, sino que ellos mismos podían elegir. Y no incrementó el coste, en todo caso, en algunos casos incluso lo disminuyó. Bueno, y dicho esto, ahora vamos a pasar al último elemento. Jaime, ¿qué nos cuentas del reconocimiento y la valoración de las personas? Pues al final es el último punto de todos los que ha comentado inicialmente Fabiola. Y creemos que muchas veces trabajamos este punto, ¿no? de reconocer y valorar a las personas, pero luego nos fallan los otros que tú comentabas justamente, Paloma, ¿no? De coherencia a la hora de retribuir o de la transparencia, ¿no? Porque al final estamos siendo incoherentes e indirectamente estamos impactando a los otros, ¿no? Pero vamos a indagar un poquito más en este reconocimiento y valoración que creemos que es muy importante en este eje de compensación y retribución, ¿no? En el webinar pasado comentamos y analizamos juntamente con Fabiola y con María todo el tema de la evaluación, ¿no? Y os recomendábamos pues que estuviese ligado a esa parte de feedback con toques ágiles, ¿no? Y incorporándole esa frecuencia, y esa iteración y esa incrementalidad, ¿no? Ahora añadimos a todo ello la parte de la retribución y la compensación, ¿vale? Entonces, creemos que es importante indagar en este punto porque estamos acostumbrados un poco a la cultura de que si lo hacemos bien cobramos más, ¿no? Y a veces en los equipos de las organizaciones y de los profesionales, pues es indispensable el refuerzo positivo por un trabajo bien hecho, es necesario, pero la gente en el fondo está entendiendo, sigue así, que te voy a subir el sueldo. Entonces, ahí es muy importante pues trabajar el alineamiento y que el mensaje a nivel de feedback no se ligue directamente a la parte retributiva. ¿Para qué? Pues básicamente para que no se generen futuras frustraciones en los procesos de retribución y se cree un claro riesgo de perder talento en las organizaciones. Otro punto que nos ha parecido interesante en traer hoy aquí a este webinar es el concepto de Ikigai. No sé si lo conocíais, pero es un concepto japonés que significa razón de vivir o razón de ser. Muchas veces se asocia más a temas más personales, pues para encontrar pues, tu camino, tu meta, un poco más espiritual incluso diría. Pero como podéis ver, al final hay una serie de círculos, ¿no? Que están superpuestos, lo que amas, lo que necesita el mundo, por lo que te pueden pagar, en lo que eres bueno. Entonces, al final lo que creemos que es importante esta herramienta es un poco que nos ayude a reflexionar junto a los profesionales para conocerlos mejor y entender, como comentaba antes Fabiola, toda esa parte de motivación, ¿no? Entender realmente en lo que es bueno, por lo que se te puede pagar y potenciarlo, ¿no? Porque de esta forma la parte motivacional y la parte de la retribución estarán alineadas y mitigaremos ese riesgo que os comentaba antes de posible rotación o posible fuga de talento, ¿no? en nuestra organización. Lo que sí que creemos que es muy importante y que siempre ponemos mucho foco, mucho énfasis en esto, es que las decisiones se tomen en base a métricas, ¿sí? Ya sean cuantitativas o cualitativas, para que todo al final pues, sea lo más justo y lo más objetivo, como comentaba Paloma antes.
Llegados a este punto, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que los tres podríamos estar aquí hablando muchísimo rato, porque al final es un tema, como comentábamos con Maite al principio en la previa, pues que es un tema muy interesante, que ha sufrido muchos cambios en poco tiempo realmente. Pero al final os hemos preparado una serie de ideas clave y de conclusiones que queremos que os llevéis en base a todo esto que hemos estado comentando durante esta horita. A nivel de transparencia, creemos que es súper importante ser transparentes y claro hasta donde los límites de nuestro contexto, de nuestro sistema nos lo permita. A nivel de coherencia, es importante tener una política retributiva acorde con los valores que predicamos. Seamos coherentes, como comentábamos, entre las acciones que tomamos, lo que exigimos y cómo retribuimos posteriormente. Customización, seamos flexibles y ofrezcamos pues, más opciones para todos los profesionales. No todo el mundo necesita lo mismo en el momento del empleado en el que está. Evitemos ese café para todos. Reconocimiento y valoración, como os comentaba hace unos minutos, es importantísimo, es indispensable, es ser cercano y estar lo más cerca posible de los profesionales para reconocer y valorar, pero desvinculemos ese feedback de la retribución para generar ese alineamiento y mitigar el riesgo de fuga de los empleados en nuestras organizaciones. Y por último, y no menos importante, la motivación, que como os comentaba Fabiola hace un rato, es transversal a todas estas dimensiones, todos estos puntos importantes. Y el hecho de conocer la motivación de cada uno de los profesionales de nuestra organización, de nuestro equipo, de nuestro contexto, es realmente importante. No lo demos por hecho y lo que le motiva a cada persona es diferente de cualquier otra. Cuidemos eso. Al final, llegados a este punto, pues cerramos. Solo nos queda agradecer a Maite y al observatorio pues, por el espacio de nuevo para poder compartir. Y Maite, te devuelvo la palabra por si algún oyente tiene alguna pregunta o alguna inquietud en que podamos ayudarle a resolverla. Y muchísimas gracias a todos. Nada, gracias a vosotros tres, porque yo ya lo auguraba que iba a ser interesante y lo ha sido. No me he perdido ni una, la verdad. Yo tengo preguntas, pero vamos primero con la de los asistentes que bueno, nos dedican su tiempo y hay que darles prioridad. José Antonio nos dice, me gustaría conocer vuestra opinión sobre dos temas en concreto. El primero, referente a la valoración de puestos y su conexión con la retribución. Si tenemos retribución Agile, ¿cómo hacer que la valoración de puestos también lo sea y no una mera foto de la situación actual respecto de una serie de factores? ¿Hay algún sistema que nos podáis recomendar? Esa es la primera pregunta. Luego ya os hago la segunda, que es que las dos son largas de formular. Vale, pues tema muy interesante, valoración de puestos, ¿vale? ¿Cómo están evolucionando los sistemas de valoración de puestos para permitir ese dinamismo, ¿no? O sea, aquí hay varios... Es un tema muy grande, ¿eh? Como nos daría casi para una sesión entera. Pero hay varios puntos. Lo primero para mí es que efectivamente la valoración de puestos lo que te da es una imagen muy estática, ¿no? Porque es un esfuerzo muy grande que haces en un momento dado para medir ese perímetro de cada posición. La evolución que está teniendo los sistemas de valoración de puestos es a modelos de gestión por roles en los que atienden más, te permiten mantenerlos de forma más sencilla, ¿vale? Porque lo que defines son grandes familias de puestos con una nivelación y no tienes que ir puesto a puesto haciendo la valoración y siguen siendo muy basados en organización, pero además en los últimos años ha llegado toda esta capa de capacidades en los que lo que defines no es tanto cuáles son las funciones concretas, ¿no? Y no tienes que hacer esa valoración continua de la función concreta del puesto, sino ir un poco más allá y hablar de cuáles son las capacidades que la persona aporta y está desarrollando la posición. De forma que los modelos están yendo hacia un híbrido mucho más organización-talento, los que se paga no tanto por el en concreto cuál es la función, la tarea que estás realizando ahora mismo, porque hoy efectivamente es una y mañana es otra,
cambian en muy corto plazo, sobre todo en un sistema agile en el que tu posición dentro del equipo va cambiando, sino el que se retribuye por poder participar en esos desarrollos de producto y por las capacidades que cada empleado está aportando, ¿vale? Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, desarrollamos ese tipo de modelos que son mucho más dinámicos y más fáciles de mantener. No significa que dejemos la valoración de puestos no como obsoleta ni mucho menos, sino que la utilizamos como base para desarrollar nuevos modelos que permitan esa retribución y ese mantenimiento mucho más flexible. Ese es un tema que tratamos de manera recurrente en la revista últimamente porque, como dices tú, está cambiando de manera radical. La segunda pregunta de José Antonio es, ¿qué opináis de los sistemas de retribución tradicional donde los comerciales continúan ganando más por comisiones que de salario fijo, pudiendo ganar en algunos casos más incluso que el propio CEO? Depende mucho de la compañía, ¿eh? Y depende de... Pero aquí yo me remitiría casi al tema que hablábamos de la coherencia. Pues depende. O sea, hay compañías en las que los comerciales no sé si tienen que ganar más que el CEO, ¿no? Y aquí casi volvería a la valoración de puestos, ¿no? De cuál es el impacto de esas posiciones. Pero hay compañías en las que la fuerza comercial sigue teniendo mucho tema de variable. Y diría más, ¿eh? Yo creo que en los últimos años es algo que se está extendiendo a otro tipo de posiciones, incluso diría agile, ¿no? A tener una parte mucho más que te permita más flexibilidad, que comentaba antes Fabiola. Tener esa flexibilidad, pues el variable te lo da y el fijo no. ¿Tienen que cobrar más que el CEO? A priori diría que no, sin conocer la situación, ¿eh? Pero siguen teniendo en general, y eso es algo que al revés, diría que va más. Es verdad que los comerciales, aún así, y depende de la compañía, hay compañías, yo tengo clientes en los que los comerciales han ido perdiendo esa parte de variable porque se les retribuye por otras cosas. No es ese sistema comercial agresivo de tus clientes, tu cartera y sin más, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las dos situaciones. Al final aquí también por añadir un poquito también con el tema este del paradigma ágil, estamos acostumbrados a que las estructuras de las organizaciones en la parte de ventas esté desvinculada de un flujo de valor, ¿no? Entonces, muchas veces ahora las organizaciones están reconstruyendo la organización para meter un trocito comercial dentro de un flujo de valor para que esté especializado en esa tarea comercial únicamente, no comercial en todo, ¿no? Y entonces ya estamos definiendo objetivos transversales para todo ese flujo de valor y no desvinculas simplemente los objetivos de ventas y los objetivos operacionales o los objetivos de ejecución de desarrollo de producto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso también son otros patrones que muchas veces las organizaciones realizan cambios a nivel organizacional y se rediseñan organizacionalmente, pero se olvidan de la parte de la retribución, ¿no? Como decía Paloma antes, en el apartado de coherencia, lo que no tiene sentido es que en sistemas de trabajo ágil o marcos de trabajo ágil, después quien tome la decisión de la parte de retribución y compensación tenga un aspecto pues más tradicional, ¿no? Nos preguntan también, Juan, sobre cómo se están equilibrando ahora la retribución ligada a objetivos individuales y a objetivos de grupo, o objetivo más, como dices tú, de procesos completos. Sí, ahí sí que la tendencia es clarísima. No diría tanto a grupo, que por supuesto, o sea, esto lleva años en el que no tiene sentido. La situación coyuntural del grupo o de la compañía afecta de manera muy directa a la retribución individual, entonces se está incorporando de manera muy habitual ese componente. Más allá de eso, yo diría que casi que los objetivos individuales, depende de la industria, pero casi se están quedando de modé, diría, un poco anticuados. Pero por ese paradigma de colaboración, ¿no? Y lo hemos repetido varias veces. No significa que no tengas que tener objetivos individuales. Nosotros en NTT, yo sé que no es empresa referente, ¿no? Porque las consultoras son distintas, pero nosotros no tenemos objetivos individuales como tal, tenemos misiones y que van más allá, ¿no? Además, está mucho más ligado a lo que hemos hablado de la motivación. Si quieres un ambiente colaborativo, los objetivos tienen que ser colaborativos. Entonces, se tiende más a esos objetivos de equipo, unidad de negocio o grupo.
Y ya para ir acabando y no extendernos más, una última pregunta. Disculpa una cosa, perdona Maite, quiero hacer un apunte en esto que decíamos de los objetivos, ¿vale? Porque idealmente sí que es verdad que si queremos impulsar la colaboración, ¿no? Pongamos objetivos que tengan, ¿no? Que precisamente tengan ese marco, pero sí que es verdad también que hay un punto, cuando hablamos también, ¿no? Antes de la pirámide de Maslow y de mi propia autorrealización y demás, que tiene sentido que los objetivos tengan un poco de cascada, es decir, que todos estén alineados, ¿no? Que realmente yo en mi día a día, si tengo unos, aunque sean unos poquitos, ¿no? Un par de objetivos individuales en mí, oye, ¿cómo yo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo yo aportar a esos objetivos de equipo, que a su vez esos objetivos de equipo, ¿no? ¿Cómo impactan en el objetivo, ¿no? Del área a lo mejor y cómo, o sea, que tengan esa trazabilidad y que yo en mi día a día, más allá de tener, ¿no? Esos objetivos dentro del equipo, yo como persona individual, oye, ¿cómo puedo yo, ¿no? Desde mi sitio hacer ese push y sentir, al final también impacta en el sentimiento de pertenencia, impacta en el compromiso, es decir, que yo tenga mi mini misión dentro de ese ecosistema, creo que también es relevante, ¿eh? Uh-huh. Nos hacen una pregunta curiosa. A ver cómo la respondemos. Y es, ¿cómo no nos ayudan estos modelos de retribución Agile a enfrentar situaciones como las que estamos viviendo ahora, por ejemplo, con la incertidumbre de la guerra en Ucrania, perdón, la invasión? O sea, ¿esto nos ayuda a adaptarnos mejor a lo que pueda venir? Pregunta de María. Yo creo que sin duda sí, ¿eh? Pero porque aquí y si os fijáis el webinar no es súper técnico de compensación, nos estamos diciendo, oye, la variable tiene que ser un 15% o un 30% o un 20%, no estamos hablando de eso, ¿no? Yo creo que los grandes principios están pensados especialmente para entornos de incertidumbre y muy cambiantes, que en los últimos años la verdad es que no vivimos otra cosa. Entonces, yo creo que en esto estamos los tres muy de acuerdo en que lo que os estamos contando de la motivación, de preguntar al empleado, de no dar las cosas por hecho, de ser coherentes, pues al final esto permite, y es una palabra que hemos repetido mucho, mucha flexibilidad, ¿no? Mucha flexibilidad para estos tiempos cambiantes. La motivación cambia y en momentos de crisis como las que hemos tenido últimamente, como ha podido ser la pandemia, ahora una guerra, y la verdad es que parece que no se acaban estas cosas. Yo creo que es más importante que nunca atender a la motivación, atender al compromiso de nuestros empleados, preguntarles, retribuirles por lo que realmente consideramos que es importante. Entonces, yo creo que estos grandes principios sin duda ayudan en estos tiempos. Al final, la conexión más directa con los empleados se debe traducir en esa flexibilidad que no se puede quedar en un discurso, sino en una realidad. Dicho así, en resumen muy somero, pero bueno, pues yo creo que podemos darlo por cerrado con este resumen somero. Muchas gracias a los tres, que ha sido como siempre un placer, nos habéis dado un montón de ideas, que además luego vamos a poder leerlas también en Observatorio de Recursos Humanos, porque tendremos un artículo resumen de todo esto. Gracias a todos los que nos habéis seguido, que habéis sido bastantes, unos cuantos, más de 80 personas, con lo cual hemos superado más del 40% de asistentes, que eso está muy bien. Y nada, es viernes, disfrutad del fin de semana, aunque haga frío, aunque haga calor, porque estáis conectados desde muchas partes del mundo, disfrutad, lo que para eso están los fines de semana. Un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego.